¿Y cuánto tiempo que yo no tenía la oportunidad de conversar con el doctor Velasco? Y tocamos el tema esta tarde, estaremos hablando sobre osteoporosis. Hubo un momento como que se puso de moda la osteoporosis, doctor. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Para mí, sabes que es un honor y una forma de reciprocar todo el apoyo que en algún momento tú nos diste a nosotros como fundación, ¿no? Aquí Y la labor seguiremos. que hemos venido haciendo. Así Aquí que gracias. seguiremos. Hablemos un poco de osteoporosis. Es como que de repente perdió protagonismo el Diagnóstico. diagnóstico y hace que caiga en un infradiagnóstico. Sí, muy buena la pregunta, porque realmente eso está pasando y eso es tema de discusión en los foros internacionales. Eso pasa como ha ocurrido con el tema del COVID en estos días, en que ya la gente le va confiando confianza al COVID o cree que porque me hice la primera vacuna ya yo puedo pues vivir libremente y no le tengo miedo ni siquiera a enfermarme, porque teóricamente a la mayoría de las personas no le pasa cosas peores. Ujú. O que puedan ser ingresados. Eso pasa con la osteoporosis. Quizá han cogido confianza. Sin embargo, eso ha hecho que lo que inicialmente era la magnitud del problema ha crecido exponencialmente. Ok. Por ejemplo, te voy a dar algunas cifras que van a ser impactantes. 8.9 millones de fracturas por osteoporosis se producen anualmente Wow. en el mundo. Wow. Quiere decir que si dividimos, vamos a entender que una fractura de osteoporosis se produce cada 3 segundos. Wow. Eso es importante. Lo que pasa es que cuando te fracturas una vértebra, por ejemplo, de repente nadie la ve, puede pasar desapercibida y se queda como un simple dolor que me dio en la espalda en un momento en que estaba barriendo, trapeando o levantando el colchón de la cama o haciendo una fuerza cualquiera con movimiento. Esas fracturas pasan desapercibidas. Ujú. O una fractura de muñeca igualmente, que la persona no le produce, no le pone atención. Pero si tomamos en cuenta esos números, nos vamos a dar cuenta también que más de 200 millones de mujeres en el mundo tienen el diagnóstico de la osteoporosis y que una de cada tres de estas mujeres, después de 50 años, a través de su vida va a tener por lo menos una fractura. Y los varones no nos quedamos atrás. Uno de cada 5 varones después de los 55 años, durante toda su vida, va a tener una fractura. Y si me voy más lejos, para el 2050 va a crecer, a ver qué cifra, más de un 350% la fractura en el varón y más de 250% en la mujer. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro va a haber más fractura en varones que en hembras. Por una cosa muy sencilla, la mujer se cuida más. Sí. Sí. La mujer va al médico, la mujer previene. Y ya sabemos que la prevención pues sale mucho más barata que asumir el costo de una fractura de cadera, que Uf. tiene una morbilidad de más de un 50% Wow. en el primer año, y del restante 50%, el 80% queda con cierto grado de minusvalidez. Ujú. Tiene que andar con un bastón o tiene que andar con un andador. Y, y el otro 20% va a necesitar de que sea atendido por sus familiares, porque no se puede valer por él mismo. Es una situación muy crítica, evidentemente que a veces las cosas se ponen de moda, o quizá los médicos perdemos ese impulso inicial Ujú. de llevar el mensaje, de hacerle ver que sí es importante prevenir un infarto, es importante controlar la presión arterial o la diabetes, pero que también parte de la sanidad de tu cuerpo es prevenir lo que podemos prevenir. Y la Y no fractura, tener dolor. Y no tener dolor, doctor, por y no ejemplo. tener, no, y la calidad de vida te cambia, sea cual sea la fractura que te ocurra. O sea que, y además el costo en términos económico y familiar, todo el entorno familiar, cuando tú tienes una fractura de cadera a los 80 años, cambió.
Por una vida supuesto. que en esta época pudo haber sido plena. Cómo se le da seguimiento a la osteoporosis, doctor? Sí, mira, lo primero es que los médicos, ya gracias a Dios y gracias a la ardua labor de más de casi 30 años que tenemos en esto en el ¿Sí? país, han empezado a sensibilizarse y entender que deben de preguntarle a sus pacientes si se han atendido ante esa situación. Vamos a ver, por ejemplo, ¿quién debe atender la osteoporosis? Mira, cualquier médico que sepa de osteoporosis, puede ser un internista, sobre todo un ginecólogo. Mm, Así, cuando llegó la menopausia, es obligado a una sonomamografía, una mamografía, una densitometría. ujú. Entendemos que ya eso es parte de esa cotidianidad. Cualquier reumatólogo o reumatólogo que reciba un paciente con dolor, pues debe de descartar osteoporosis y hacer una densitometría. Cualquier ortopeda que tenga un paciente fracturado después de los 50 años, debe de salir no solamente operada o corregida su fractura, sino con tratamiento, porque hay una data muy interesante y es que después de una fractura por osteoporosis, al año se produce una segunda fractura. Wow. Se llama el efecto dominó en osteoporosis. Quiere decir que, evidentemente, todos los médicos deben estar alerta a esto y los pacientes deben de reclamarlo. Yo creo que cualquier mujer que llegue a la menopausia debe de, así como se hace la mamografía, hacerse una Ay, doctor, densitometría. déjeme asumir a culpa. Bueno, pero tú no lo sabías. Doctor, yo tengo Mi dos última preguntas. densitometría me la hicieron ustedes. Yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿esto en el caso de las mujeres empeora después de los embarazos? Y la número dos, ¿se previene? Mira, la naturaleza es muy sabia. Definitivamente que en el embarazo hay una pérdida acelerada del calcio que tienen los huesos disponibles, pero que es compensada con la alimentación y compensada, los ginecólogos lo saben y los ginecólogos dan una sobrecarga de calcio Ujú. a la mujer, sobre todo en el periodo de lactancia, Ujú. pero no tiene que haber pérdida necesariamente. Lo que hay que hacer es prevenir esa pérdida y si se da, se puede recuperar rápidamente, porque es en una época en donde las hormonas están todavía activas y ayudan a la mujer. Hay un dicho de hace muchos años de que la osteoporosis se puede diagnosticar, se puede prevenir, diagnosticar y tratar. Y eso es lo interesante de esto. Para prevenir tenemos que tener educación, tenemos que educar a los pacientes. Ya por muchos años educamos a los médicos y ya estamos alerta en esto. Pero el paciente mismo debe de reclamar, doctor, ¿en qué momento yo necesito, como hablamos hace un momento, valga la redundancia, hacerme el primer control de una densitometría o ver cómo yo estoy? Bueno, Una yo pregunta, diría, doctor. Voy a hacer una analogía entre próstata A y ver. la PCA y tacto o, o más bien, una comparación entre próstata y PCA y tacto y densitometría y calcio. Porque muchos hombres dicen, si yo me hago una PCA en sangre y mi PCA está normal, yo no tengo que hacerme tacto. Si yo me hago una prueba de calcio y mi calcio está bien, yo no tengo que hacerme densitometría. está muy interesante la pregunta. Y la comparación también es válida, ¿eh? Porque si tú le preguntas a cualquier urólogo si la PSA tiene mucha validez para ellos, te van a decir que Que no. no. Lo han dicho Porque varias un mujeres. millón Sí, de sí, veces sí. hay hipertrofia prostática y la PSA está normal. Quiere decir que eso es como la tiroides también, te lo puedo decir. Tú puedes tener un nódulo o dos o multinodular y la tiroides funciona bien. Tus hormonas tiroideas están bien, sin embargo tienes nódulos. Entonces, una próstata puede estar inflamada o puede estar hipertrofiada o incluso puede tener un nódulo y una PSA no ser lo suficientemente sensible como para decirte que tiene un problema prostático. Eso pasa con la Los osteoporosis. valores de calcio no pueden dar Mira, bien.
Óyeme, en el 99.9, sin la menor duda, de los casos, el calcio siempre, siempre, siempre va a estar normal en el ser humano. El calcio no se puede dar el lujo de estar ni bajo ni alto. Un calcio bajo que se produce, o muy bajo, que se produce normalmente en cuidados intensivos, en pacientes descompensados, termina produciendo tétano. Y eso es ese es el tétano, una hipocalcemia. Okay. O si sube mucho, produce alteraciones en el electrocardiograma. Por eso los cardiólogos son un poco cuidadosos con esto. Ahora, el organismo tiene un mecanismo que obliga a que el calcio siempre esté normal en sangre, y es a través de una hormona que se llama paratormona o PTH. La PTH lo que hace es que cuando el calcio baja en sangre porque la persona es lacto vegetariana, porque tiene intolerancia a la lactosa y no toma leche, o porque lo está perdiendo con orina, esa hormona que se llama PTH sube, va al hueso y saca calcio. Okay. Y lo lleva a la sangre. O sea que a veces estamos perdiendo calcio y el calcio en sangre está normal. Quiere decir que no hay relación. Hago la pregunta intencionalmente, doctor, porque es que no me debo llevar de que mis valores en sangre estén normales. Es necesario hacer una densitometría. Obligatoriamente. Es obligatoria la densitometría. Doctor, finalmente, ¿es mito o es realidad que el colágeno ayuda, el colágeno tomado ayuda a prevenir o a manejar la osteoporosis? No, en absoluto. El colágeno no tiene nada que ver con el tema del hueso. Ahora sí es un buen aliado. Y ahí vamos. Porque los huesos necesitan de, entre uno y otro en sus uniones, hay cartílagos. Exacto. O hay discos. Entonces, esos cartílagos, esos discos intervertebrales, por ejemplo, sí necesitan del colágeno. Entonces, una buena disponibilidad de colágeno que beneficie a esos cartílagos, a estos discos, pues va a hacer que los huesos se preserven como tal. Perfecto. Pero no directamente al hueso. Muchísimas gracias, doctor. ¿Usted dónde está? ¿Usted está todavía por detrás de Multicentro? No, yo estoy ahora en Naco. Okay. En la calle Luis Alberti. Sí, ya sé. Sí. Hay que hacer... Doctor, yo le di todos los besos y los abrazos que usted le mandó. Gracias, Casimiro. Bueno, mujer. Mira, que rápidamente, que en la fundación está justamente ahora elaborando, ya casi lo tenemos terminado, la memoria de los 26 años. Wow. En donde aparece la fotografía de una jovencita llamada Soy la Luna. Que la presentamos, pero yo quiero ver esa foto, usted tiene que mandárnosla, doctor. Sí, que fue la maestra de ceremonia de nuestra inauguración. Muy bonita. Así que a 26 años después, gracias. Ahí nos volveremos a ver. Un abrazo, Casimiro. Muchísimas gracias a ti. Bye. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Tengan un buen fin de semana. Va a llover para la frontera. Señores, antes de irnos, que el domingo va a volver a llover. ¿eh? ¿Sabe cuántos rayos cayeron el día de ayer? 250. Eso es correcto. Miren, antes de irnos, señores. Tenemos buena noticia. Congelaron los combustibles por sexta semana. ¡Yeah! Eso es buena noticia. Prepárense para cuando lo suban. Gracias. Gracias a ustedes. Nos juntamos el lunes, si Dios quiere. Con mucha pena vemos una noticia de un naufragio de una embarcación que se iban a Puerto Rico saliendo desde Samaná. Que se iban a Puerto Rico con estas condiciones. Ojalá no haya pérdidas. Nos juntamos un 6 el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Solo para mujeres.